Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hay veces que los espectadores somos demasiados críticos con las películas simplemente porque no es lo que esperamos, o porque directamente queremos ver cosas en pantalla que luego no recibimos, y quizá Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, adolece de ese síntoma. Aunque no es la mejor de la saga, desde aquí vamos a romper una lanza con esta película de 1985, tercera entrega de la saga de Mad Max. A mediados de los 80, Mad Max era uno de los personajes cinematográficos más conocidos y esperados del mundo. La tercera entrega iba a ser un acontecimiento para la legión de seguidores que había conseguido con Mad Max 2, el guerrero de la carretera. Pero la obra tuvo algunos acontecimientos que le hicieron defraudar a gran parte de aquellos seguidores que renunciaron de esta película por muchos motivos, y todos bastante acertados. Pero que al final de la reseña sacaré la cara por esta cinta, por todo lo que la rodeó y por todos los motivos que la hicieron diferente al resto de la saga de Mad Max. Pero para poder entrar a saco con la producción, con sus aciertos y con sus muchos errores, que no son pocos, y con todo lo que rodeó a esta cinta, vamos a narraros de qué va el film. Como siempre, estaros tranquilos, es sin spoiler. Max se encuentra vagando por el desierto cuando un ladrón aéreo le roba la caravana y se lleva la mercancía a Negociudad, un reducto más o menos civilizado en el que se puede comerciar. Con la ayuda de su mono, Max encuentra al ladrón intercambiando sus bienes y decide entrar para que le entregue lo robado. Tras un encontronazo con los guardianes, estos ven el potencial que tiene como asesino, por lo que deciden contratarle para eliminar al maestro golpeador. Una pareja compuesta por un guerrero invencible y un enano con una gran inteligencia. Y hasta aquí te voy a contar, el resto de la historia la tienes que ver tú. Y ahora vamos directamente a comentar la producción del film. La película, que dista mucho de ser perfecta, que en cierta forma es un cambio de rumbo para peor, son de esas películas fallidas que aún así se dejan ver con gusto, divertida y con acción. El mayor problema de esta entrega es lo que se espera de ella y no te dan. Una especie de fraude al espectador que hace de esta tercera película de nuestro loco Max una nota discordante en una sinfonía que funcionaba perfectamente. Hablo de esta nueva entrega y no de una continuación o secuela porque no lo es. Un buen ejemplo es el actor Bruce Spence, Giro en Mad Max 2. Aquí vuelve a salir como piloto al principio del film, dándonos nuestro primer chasco. Al principio podemos pensar que es Giro, el piloto de helicópteros que dirigió al poblado en la segunda entrega, y que al principio podemos pensar que ambos amigos se van a reencontrar a medida que pasará la película. Pero con el tiempo veremos que no es así, que Spence ahora es otro personaje, Jeremiah, que nada tiene que ver con el papel interpretado años antes. Otro chasco que se lleva el espectador es en la segunda mitad de la película. El principio es demoledor. Max es contratado como mercenario para matar a un guerrero, que es una premisa maravillosa, que funciona perfectamente. Los secundarios interpretados por Tina Turner haciendo de lideresa del poblado es bastante acertada, y el otro cantante, el vocalista del grupo australiano Rose Tattoo haciendo de Barra de Hierro, es para mí una de las mejores sorpresas de todo el film. Todos los momentos que ocurren en Negociudad son brutales, maravillosos. El duelo dentro de la cúpula es toda una genialidad. La resolución de la misma, que vamos a omitir, es simplemente insuperable. Pero una vez termina, toda la película se deshincha como un globo pinchado, quedando una historia lacia, sin cuerpo. Estos problemas en la trama vienen de lejos. La historia no es un despropósito, pero se nota que no es Mad Max, solo una sombra de él. Esto tiene un motivo claro. Miller y Byron Kennedy estaban pensando en hacer una película muy cercana a Peter Pan. Unos niños abandonados son dirigidos por un adulto que se encuentra más perdido que ellos. Esta premisa les apasionaba a ambos. Y ya estaban enfrascados en la historia cuando les dieron luz verde para realizar este Mad Max 3, película que iba a tener un presupuesto elevado y contaría con un elenco de lujo. Es entonces cuando a Kennedy se le ocurrió mezclar las dos películas. ¿Y si el adulto que dirige a los niños fuera Max? La idea sonó como una verdadera armonía y se pusieron a dar vida a la nueva entrega del Guerrero de la Carretera. Como podían permitirse el lujo de rodar con un presupuesto aceptable, Kennedy se puso a buscar localizaciones en helicóptero. Pero un fatídico 17 de julio de 1983
un accidente le costó la vida al productor. Miller se quedó sin su compañero de fatigas, sin el otro soporte de Max, con lo que cayó en una depresión que le impidió trabajar. Aunque pensaron que sería un maravilloso tributo para Byron y continuaron con el proyecto, pero Miller se encontraba sumido en un duelo por su amigo, por lo que no podía hacerse cargo de la dirección. Entonces se pensó en George Ogilvy, director con el que ya había trabajado en la televisión australiana, para que pudiera completar la dirección que Miller no podía. Aunque Miller se encargó de dirigir algunos planos, él mismo contaría más tarde que apenas recuerda nada de la producción por la pena del fallecimiento de Byron Kennedy. El peso de la historia y la dirección recayó totalmente en Ogilvy, que el hombre intentaba sacar adelante una película que no era suya con una producción que le superaba sin poder recurrir a Miller, ya que Ogilvy no había hecho otra película similar en toda su vida. Si pensamos el papelón del director y el resultado final de la película, tendríamos que ponerla en valor. Porque lejos de ser un desastre, lejos de ser un bluff, la película funciona como un film de aventuras familiar. Sí que es cierto que se encuentra a años luz de Mad Max 2, que se encuentra con dos obras diferentes, la de Max Vagabundo y la de Los Niños Perdidos, y que no sabe incorporar la crudeza de la primera parte con los momentos intermedios del film. Por no decir la persecución final, que queda un poco forzada. En toda la película se echa de menos las persecuciones a toda velocidad y parece que el momento de la locomotora está metido simplemente porque es lo que se espera de la película. Esos fallos narrativos, junto con una violencia mucho más mojigata, en la que el rock and roll no aparece por ningún lado, siendo esta película una obra de corte juvenil. Recordar que las dos anteriores eran obras no recomendadas para menores de 18 años. Así que tienes la sensación de que esta obra no es de Mad Max, y en cierta forma no lo es. Ni estaba el productor, ni tampoco el director, y con una historia mucho más compleja que las dos anteriores, y que Ogilvy no supo imprimir esa sanguinaria violencia de un mundo cruel, pero tiene otras virtudes. Esta película que puedes ver en HBO Max, que te recomiendo sinceramente que si puedes tenerla en un DVD o en un Blu-ray, no dudes, píllatela, porque es una maravillosa compra. Y si encima está el resto de la saga, créeme, no tienes excusa, porque esta obra, aunque menor, tiene unos aciertos maravillosos. Veréis, este film nos narra los principios de una civilización. En cierta forma se vive un poco el optimismo de ver algo parecido a lo que era el mundo antiguo. Por otro lado, tiene una carga más cómica, menos deprimente, y como hemos dicho antes, es mucho más optimista y luminosa. El mundo de los niños cambia de tercio el film, pero no solo él, sino también la saga. Se convierte en una obra aventurera fantástica, donde nuestro egoísta Max, que en la anterior película no se movía nada más que por motivos de intereses o de venganza, aquí se comporta como un héroe. No saca nada en arriesgar su vida por los jóvenes perdidos, y aún así lo hace, y hasta se sacrifica. Al igual que el mundo empieza a civilizarse, nuestro héroe lo hace. Tengo que confesar que tardé un tiempo en congratularme con la cinta. Las primeras veces que la vi fui muy crítico con ella. No era lo que esperaba ver y en cierta forma me sentí estafado. Pero con el tiempo pude ver la gloria a esta estafa. A ese cambio de tercio que me permitieron disfrutar de una divertidísima película de aventuras de la mejor factura posible. Llena de buenas intenciones, de una moralidad que tampoco le queda tan mal a un guerrero que no fue siempre un desalmado. Y la propia película da una pista sobre ello, cuando le preguntan qué fue en el otro mundo, y él contesta: fui policía. Ese recuerdo nos indica que en lo más profundo de él, Mad Max sigue siendo Max Rokatansky, aquel padre de familia de la primera entrega. Y ahora, para todos los que os vais a adentrar en la película, los nuevos y los veteranos, olvidaros del resto de la saga, pillar palomitas y disfrutar como si no existieran las otras dos. Estoy convencido que os va a encantar esta obra de aventuras rodada de aquella manera, con un director que le venía un poco grande toda la producción, pero que supo hacer un film notable.
Y como os podéis imaginar, en unos días vamos a cerrar esta saga con Mad Max Furia en la carretera del 2015, una joya que comentaremos en breve. Y que hasta que llegue ese momento solamente me queda por desearte dos cosas. Una de ellas ya sabes cuál es, que seas muy feliz. Y la otra, cómo no, que vivas el cine.